los santos están en Colosas como una ubicación geográfica, pero también pareciera ser una forma geográfica el hecho de que ellos están en Cristo. Es decir, tan real como que ellos están en Colosas, es que ellos participan de una presencia de los lugares celestiales donde está Cristo Jesús. Más adelante en el capítulo 3 habla Pablo justamente de eso, que si nosotros hemos creído en Cristo, tenemos que poner entonces nuestra mirada en las cosas de arriba. Se está refiriendo a Cristo ascendido, a Cristo sentado a la diestra de Dios, a Cristo reinando y por lo tanto haciéndonos partícipes geográficamente de su victoria, de su salvación y de su gloria presente y futura cuando Él vuelva. Esto nos debe de nosotros a permear lo que ahorita estamos estudiando. ¿Por qué? Porque esta enseñanza que Pablo está dando es que Cristo es todo lo que necesitan los colosenses y por ende todo lo que necesita el creyente, todo lo que necesita el ser humano. No hay absolutamente nada que el humano pueda encontrar fuera de Cristo Jesús. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y vamos a ver ese texto, de hecho, más adelante. Pero esa es la esencia de lo que Pablo está queriendo mostrar al hablarnos que como creyentes hemos sido trasladados de las tinieblas. Nos está mostrando cómo esta es una nueva creación, que así como el Señor en la creación hizo de la nada, de en medio de las tinieblas, la luz, de la misma manera, Él al salvarnos nos traslada de las tinieblas de nuestra muerte en los delitos y pecados y lo hace de la nada, de lo que usted no puede dar, de su falta de capacidad, un traslado de estar en el reino, en el dominio de las tinieblas al reino del Hijo, que en otros lugares es expresado de la luz, de las tinieblas a la luz. Eso implica una dependencia completa de la obra de Dios y ahora nosotros tenemos completo el panorama al haber sido revelado a nosotros el misterio de Cristo Jesús. Hoy nosotros entendemos que ese traslado es hecho en la obra completa de Cristo. Y Pablo, cuando nos habla de aquel en quien tenemos redención, nos habla de aquel en quien fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas por medio de Él y para Él. Visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, mi hermano, cuando usted entiende eso, usted entiende que todos los aspectos de la realidad creada dependen de Jesucristo y sirven para la gloria de Cristo. Eso va más allá, mi hermano, de sus circunstancias personales. Y no le estoy diciendo eso para que usted no le ponga atención a su vida y a sus circunstancias personales, pero para que usted vea dónde está parado y la seguridad que usted tiene. Y usted pueda descansar en el hecho que si usted está en Cristo, usted está en aquel que creó todas las cosas. Y todas las cosas han sido creadas en sabiduría. Otro de los temas muy grandes de Colosenses. La sabiduría verdadera está escondida, nos dice el versículo 3 del capítulo 2, en Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Pero mi hermano, usted en la carne va a verse tentado a tener otros tesoros. Va a ser seducido a otros tesoros, a otro conocimiento, a otras experiencias, a otras cosas en las cuales usted en idolatría va a querer llenarse, va a querer en cierta manera salvarse, mi hermano. Pero fíjese lo que nos inicia diciendo el versículo 8 del capítulo 2.
que es de donde principalmente estamos arrastrando el argumento. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esta palabra cautivos es interesante y no solamente por el significado, que esta es una muy buena traducción y yo no tengo por qué traducirla más. Pero la palabra griega que está utilizando Pablo aquí, curiosamente, es silagogón. Y esta parece ser una especie de, o por así decirlo, una especie de figura fonética que está utilizando para irónicamente referirse a la práctica judía de la sinagoga. La palabra es sinagogué. Y Pablo, desde el mismo sonido de la palabra, que es la única vez que la utiliza todo el Nuevo Testamento, está aparentemente con el mismo sonido de la palabra, refiriéndonos y mostrándonos cómo podemos nosotros caer cautivos a través de filosofías de hombres y no de Dios. Uno de los grandes peligros que se iba a enfrentar, mi hermano, la iglesia de Colosas, era el movimiento dentro de los cristianos, dentro de los creyentes, de los judaizantes. Y los judaizantes, mi hermano, no era otra cosa más que mirar hacia atrás, más que ir en la dirección opuesta de lo que Pablo estaba diciendo acerca de Jesucristo. En Jesucristo, los colosenses estaban. Esto, mi hermano, es un rechazo a la sabiduría de Dios, porque como hemos estado viendo en Corintios, esa es la forma en la que los hombres sin Cristo interpretan la sabiduría de Dios, la ven como una necedad. El Mesías crucificado no puede ser nuestra esperanza. Debemos nosotros encontrar otra forma de nosotros ser exitosos, de nosotros ser salvos. No puede ser mediante el sacrificio en la cruz, en el cual a mí se me está señalando como un pecador incapacitado, por el cual Dios mismo tuvo que enviar a su Hijo a morir en la cruz. Eso nos humilla demasiado, eso es necedad, tanto para judíos como para griegos. Por ende, la cautividad va a ser muy, pero muy tentadora. Yo sé que a nadie le parece tentador cuando ustedes le dicen, mira, vas a caer cautivo de algo, te vas a volver prisionero de una situación. Pero cuando usted está prisionero en sus pecados, usted sabe cuánto su pecador corazón puede llegar a amar aquello de lo cual usted es cautivo. Por ende, la cautividad era un tema extremadamente serio. Y no solamente, mi hermano, iba a estar en aquellas prácticas de pecado obvias, sino también incluso en las filosofías sobre cómo el hombre puede llegar a Dios. Esta se vuelve una práctica sumamente sutil muchas veces, porque es una cautividad que realmente lo que ha hecho es llevarnos a nosotros a creer que nosotros mismos, por nuestros propios medios, por nuestras propias prácticas, por nuestros propios conocimientos, vamos a llegar a Dios. Un ateo va a decir, voy a lograr el éxito, voy a lograr mis metas. Póngale usted la terminología de la cosmovisión, de la manera de ver el mundo que usted quiera. Usted va a estar cautivo y eso lo va a llevar a usted a que a través de esa filosofía usted sea autosuficiente. Y eso se disfraza también, mi hermano, dentro de las iglesias en la fe cristiana. Se disfraza de esa autopiedad, autojusticia
que desprecia la única justicia bajo la cual usted tiene un mérito delante de Dios, que es la justicia de Cristo. Usted no tiene una gota de justicia que entre en la ecuación de su salvación. Lo único que usted metió en su salvación es la necesidad de la misma mediante su pecado. Creer lo contrario es ser llevado cautivo. Y ese cautiverio, mi hermano, es un cautiverio disfrazado de sinagoga. Es una filosofía de hombres. Y usted lo debe de entender y lo debe de tomar muy, pero muy en serio, porque muy sutilmente usted puede ser arrastrado. Y el texto en el cual estamos hoy meditando nos dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta o a luna nueva o día de reposo. Mi hermano, lo que Pablo está resaltando aquí es la suficiencia de Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario, la cual nosotros vimos la semana antepasada. El versículo 13 nos dice: y cuando ustedes estaban muertos, es decir, ustedes no tenían capacidad de salvarse, de cambiar y de comportarse de manera que pudiesen agradar a Dios y salvarse. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios, ¿quién fue? Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado los delitos. Pero ¿cómo es este perdón? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. No solamente había un documento en contra de nosotros, sino que realmente nos era adverso. El veredicto es que usted y yo merecíamos la condenación, independientemente de las sutilezas vanas y filosofías que usted sostuviera o sostenga el día de hoy. El veredicto le es contrario. Fuera del perdón que hay en Cristo Jesús, usted está condenado. Consistía en decreto contra nosotros y nos era adverso y lo ha quitado de en medio. Pero ¿cómo lo quitó de en medio, mi hermano? ¿Sabe cómo? Clavándolo en la cruz. Por ende, la esperanza de todo ser humano pasa por la cruz del mundo, por la cruz de Cristo. Esa es la esperanza del mundo. No hay ningún camino a Dios. No hay ningún camino al perdón. No hay ningún camino a la redención, mi hermano, que no pase por la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo fue clavada su culpa. Yo quiero que usted y yo lo entendamos. Mi hermano, usted no parte en este mundo, usted no inicia como el niño bonito, bueno, que se empezó a equivocar en el camino. No. Usted está muerto en sus delitos y pecados. Usted debe entender que desde la caída todo ser humano ha muerto en Adán. Si usted no entiende eso, usted no entiende el evangelio. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Por la severidad de nuestra muerte, por la severidad de nuestra condenación. Si usted no entiende eso, usted no ha entendido el evangelio. Si usted no parte por la aceptación de que usted no es una buena persona, usted en sus propios medios no es alguien aprobado. Usted tiene filosofía de hombres que cree que le van a servir de algo, pero usted es realmente un pecador. Y separado de Cristo, usted nada puede hacer.
Por ende, la cruz, necedad, como hemos visto en Corintios, para el mundo, para gentiles y para judíos. La locura de Dios resulta ser la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría y entendimiento de su necesidad. La verdadera y única realidad bajo la cual usted obtiene el verdadero diagnóstico. Usted ni siquiera es que esté enfermo. Usted ni siquiera es que esté un poquito ciego. Usted está muerto. Ese es el diagnóstico. Usted está sepultado. Usted no puede ver. Usted no tiene afecto por Dios. Usted es solamente atraído por el mal. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza en Dios, que es quien nos salva por medio de Cristo Jesús. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pero no puede ser ni siquiera saboreada y ni siquiera deleitada mientras usted crea que tiene algo que aportar. Mientras usted piensa eso, usted no puede saborear la cruz. Usted es cautivo. Y eso es algo muy grave. Y Pablo está exhortando a que nosotros entendamos esta verdad. Cuando Pablo nos dice que nadie se constituya en juez sobre nosotros, nos está invitando a valorar lo grande, lo enorme, lo gloriosa que es la obra completa de Cristo en la cruz. ¿Por qué nadie se va a constituir en juez de ustedes y de mí? Porque no debemos de juzgar de ninguna manera. No, sabemos que la Escritura de hecho nos manda a juzgar con justo juicio. La predicación del Evangelio es juzgar. Si yo salgo y le predico a alguien las buenas nuevas de salvación, mi hermano, yo lo estoy juzgando como pecador. Necesariamente la predicación del Evangelio es juzgar, pero es el justo juicio del juez Jesucristo. Cuando usted juzga, justamente lo hace bajo lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora bien, lo que la palabra de Dios no nos enseña es justamente el tipo de juicio del que Pablo está hablando aquí. Un juicio hecho por jueces en su sabiduría humana falsa, en sus filosofías erradas, en sus métodos humanos fracasados. Esos juicios, mi hermano, no tienen efecto a aquellos que están en Cristo Jesús. Porque aquellos que están en Cristo Jesús han recibido la justicia de Dios por medio de él. Que nadie se constituye en juez de ustedes. Yo quiero que usted entienda que esta es una porción sumamente densa y sumamente teológica y la vamos a recorrer rápidamente por cuestiones de tiempo. Pero cuando Pablo comienza a mencionar estos elementos con respecto a comida y bebida, Levítico 11 del 1 al 8. Yo quiero que usted se dé cuenta qué es lo que Pablo está citando. Levítico 11 del 1 al 8. Y yo quiero que usted se dé cuenta cómo aún de todo aquello que anuncia la verdad de Cristo Jesús, si usted no está verdaderamente dependiendo de Cristo, usted se puede volver un idólatra, ir detrás de sus propias filosofías, ir detrás del error y estar cautivo. Fíjense lo que dice Levítico 11 del 1 al 8. El Señor habló de nuevo a Moisés y a Aarón. Digan a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre todos los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos y rumia, estos comerán. Sin embargo, de los que rumían o tienen pezuña dividida, no comerán estos. El camello, porque aunque rumía no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. El damián, aunque rumía no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. Y aquí continúa dando un listado de animales que ellos no pueden comer.
No tengo todo el tiempo para cubrir esto, pero yo quiero destacar algo. Irónicamente, el juicio sobre comida estaba basado en una práctica, pero no en la observación de qué era lo que anunciaba la práctica, mi hermano. Israel, sí es cierto, era comandado a buscar obedecer a Dios en estas cosas, pero el objetivo siempre fue que Israel tuviese un corazón conforme al de Dios, un corazón que amase a Dios. Ese era un mandamiento básico y central que tenía el pueblo de Israel. Por ende, el Señor, a través de este mandato de los alimentos, estaba mostrándole y dándole una lección a Israel sobre lo importante que es delante de Dios la pureza y la impureza. Y lo estaba haciendo desde el estilo de vida de un pueblo. El pueblo debía de entender a través de la ley, a través de la práctica de la ley, lo que significaba amar al Señor y entender que se habían acercado a un Dios santo. Aún lo que comían debía de ser para gloria de Dios. Y al hablar de la impureza, lo que se anunciaba también, mi amado hermano, era el hecho de que habían animales que no podían comerse por algún motivo, y esto anunciaba desde ya una necesidad de purificación. Es algo muy interesante y lo dejo por ahí. Las lunas nuevas. Si usted se da cuenta, es uno de los elementos que acá está tocando Pablo. Número 10 del 9 al 10. Yo quiero que usted le ponga atención al versículo 9, porque el contexto del versículo 9 alimenta un montón el 10. Dice, cuando vayan a la guerra en su tierra contra el adversario que los ataque, tocarán alarma contra las trompetas a fin de que el Señor, su Dios, se acuerde de ustedes y sean salvados de sus enemigos. Es decir, hay un adversario, hay un ataque. Israel parece indefenso, pero el plan de ataque es tocar las trompetas a fin de que el Señor Dios se acuerde del pueblo y sean salvados de sus enemigos. Ahora fíjese lo que dice el 10. Asimismo, el día de su alegría, en sus fiestas señaladas y el primer día de sus meses, es decir, la luna nueva, que era de lo que estaban queriendo los judaizantes, que se volvieran practicantes los cristianos. Les dice, en esta luna nueva, el versículo 10, número 10, dice, tocarán las trompetas durante sus holocaustos. ¿Se da cuenta cómo aquí está empezando a ser anunciada la victoria? La trompeta debía de sonar ante el hecho de que el pueblo se enfrentaba a un enemigo poderoso que lo iba a destruir y el Señor iba a proveer la salvación. Y en la fiesta de la luna nueva lo que se hace es que se tocan las trompetas durante los holocaustos y durante los sacrificios de ofrenda de paz. Si usted conecta la ocasión en que las trompetas son tocadas, lo que aquí está siendo anunciado es la victoria y la salvación que el Señor iba a darle al pueblo. Por ende, esta festividad anunciaba que la victoria vendría durante los holocaustos, durante los sacrificios de sus ofrendas de paz, y serán para ustedes como recordatorio delante de su Dios. Yo soy el Señor su Dios. La salvación entonces le estaba anunciando Dios a través de la luna nueva, mi hermano, al pueblo. Vendrá de Dios y vendrá por medio de un holocausto. Pero los colosenses estaban siendo, o había el peligro de que quisiesen ir detrás de aquellos que enseñaban
que había que practicar la luna nueva, porque eso era un mandato relevante en cuanto a su propia salvación y justificación. Falsa sabiduría, filosofías de hombre, vanas sutilezas, tergiversar completamente la misma palabra de Dios. Las fiestas judías es otra de las referencias. Levítico 23, del 1 al 3. Se lo voy a leer yo por cuestión de tiempo. El Señor habló a Moisés. Habla a los israelitas y diles: las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de completo reposo, santa convocación en que no harán trabajo alguno, es decir, el día de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten. Fíjense que más adelante en este mismo texto se dan prácticamente se sumarizan las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, el perdón y la expiación y los tabernáculos. Estas son las fiestas de los cuales algunos estaban queriendo hacer y llevar cautivos a los cristianos de Colosas. Pero fíjese usted, todas estas festividades, y no nos vamos a detener en cada una de ellas porque no acabamos, todas tenían como centro el mostrarle al pueblo su incapacidad, su necesidad de que Dios fuese quien proveyese su salvación, su expiación. Que Dios fuese su descanso. Por eso también está entre las cosas en las que estos enemigos del evangelio querían llevar cautivos a los creyentes de Colosas: el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Si no es la obra completa de Cristo. Por ende, el intentar guardar una práctica que Dios estableció como anuncio de su obra completa era un completo engaño. Fíjese lo que dice el versículo 17 en Colosenses capítulo 2. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Mi hermano, cuando usted entiende quién es alguien, la presencia de esa persona, usted lo mira, usted lo conoce y usted le contempla físicamente. Si es alguien a quien usted ama, a quien usted estima, tiene mucho tiempo de no ver, la única razón por la cual sería válido que usted se aviente a abrazar su sombra es que había muy poca luz y que tal vez usted solo logró ver su sombra. Era lo más a lo que usted se podía acercar. Y mi hermano, esta era la realidad que experimentaban los santos del Antiguo Testamento. Ellos estaban viendo una sombra que se reflejaba, y aquellos que eran verdaderamente creyentes, aquellos que eran verdaderamente el pueblo de Dios en medio de un pueblo desobediente, aquel pueblo que amaba al Señor, veía en la sombra su esperanza. Veía en las sombras que si la sombra estaba ahí, seguramente el cuerpo sería finalmente manifestado. Pero cuando el cuerpo aparece, mi hermano, cuando usted mira a esa persona a la que usted ama,
qué sé yo, viene de lejos, viene entrando en todo ese gentío en el aeropuerto en Comalapa. Y usted lo ve, sería un total absurdo que usted corra y se aviente a la sombra de esta persona. ¿Le parece lógico? Es totalmente absurdo. Y esta era justamente la enseñanza de estos falsos maestros. ¿Por qué, mi hermano? Porque la sabiduría de los hombres es realmente necedad. Y cuando usted, aún utilizando de una manera descuidada y engañosa la palabra de Dios, lo hace en su propia sabiduría, usted va a volverse un necio capaz de irse detrás de la sombra cuando el cuerpo es de Cristo. Mi hermano, lamentablemente, esta no es una situación exclusiva de los colosenses. La iglesia de Cristo hoy está plagada de enseñanzas de ir tras las sombras. No tengo yo ni que repetirla. Usted ha escuchado millones de cosas. Enseñanzas esencialmente judaizantes que lo que hacen es despreciar la obra completa de Cristo Jesús por su redención y por la mía. Estas cosas solo son sombra, nos está diciendo Pablo. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Por ende, usted y yo, si como dice en el capítulo 1, versículo 12, si usted es un santo en luz, si usted participa de la herencia de los santos en luz, si usted tiene luz, usted ve el cuerpo. Usted puede ver a Cristo. Usted puede ver su majestad. Usted puede leer ese hermoso himno que Pablo casi que nos canta en el capítulo 1 del versículo 15 al 20, donde nos describe a Cristo como aquel por medio de quien fueron creadas todas las cosas y en quien todas las cosas existen, aquel que es la cabeza de la iglesia. Cuando usted verdaderamente participa de la herencia de los santos en luz, usted no es posible que permanezca arrojándose tras las sombras. Porque si eso sucede, mi hermano, la única cosa que está siendo evidenciada es que usted no ha participado de la herencia de los santos en luz. Usted anda aún en las tinieblas. Cristo Jesús, mi hermano, es toda su esperanza. Y las sombras tan solo anunciaban la gloria del cuerpo de la cual usted participa. Por ende, esta falsa enseñanza era una enseñanza nociva, una enseñanza totalmente destructiva, una enseñanza que reflejaba necedad y que hoy en día, lamentablemente, hermano, usted se va a topar con mucho de ello. Que tenemos que volver al calendario judío, que tenemos que practicar las 7 fiestas, que tenemos que guardar el Sabbat, que tenemos que utilizar todo el sistema del calendario judío, calendario basado de manera lunar, que hay un significado ahí, ya lo vamos a ver. Usted no le tiene que decir a Jesús Jesús, sino que Yeshua, porque ese es su verdadero nombre. Bueno, hay un montón de ignorancia tras eso. No tenemos tiempo de hablarlo. Mi hermano, eso es aventarse tras las sombras y no ver el cuerpo. Isaías 9, del 1 al 3, nos explica un poco de esto. Dice la palabra de Dios:
pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y aquí voy a conectar rapidito algo. Esos animales impuros que usted veía eran aquellos tratados con desprecio. No por la maldad de Dios, no, realmente no. Es por el pecado del hombre que nos separa de Dios, de un Dios santo. Usted es pecador, Dios es santo. Pero fíjese, pero después la hará gloriosa. Es decir, habrá una obra de misericordia, de gracia, por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegrarán en tu presencia con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Mi hermano, cuando usted mira estas cosas, usted dice, ok, el pueblo que anduvo en grandes tinieblas, ahora va a haber luz. Aquella que era tierra donde solo había muerte, ahora va a haber vida. Pero ¿a través de quién? Porque aquí mismo este texto nos está explicando que estos eran pueblos que justamente habían sido tratados con desprecio. ¿Sabe qué es esto? La gracia y la misericordia de Dios. Que sin usted merecerlo, le salvó a usted por medio del sacrificio del justo Jesucristo. Clavado en la cruz, en acto público, cancelando la deuda, cancelando todo aquello que a usted le era adverso. Esa es la forma en la cual aquellos que eran despreciados van a ver gran luz. Malaquías 4 del 1 al 3, se lo voy a leer yo. Dice, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes, ¿sabe quiénes son los primeros? Los primeros son los que se apoyan en su propia prudencia, son los que se apoyan en la carne, entendido en términos del pueblo de Israel, que es a quien está siendo dirigido esto. Es aquellos que creen que por su práctica correcta de los preceptos de la ley van a lograr algo. No, no va a quedar ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros de establo, y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Mi hermano, para los que temen el nombre de Dios, la luna nueva se queda corta. A nosotros nos ha salido ya el sol de justicia. Y yo quiero que usted entienda que lo completo de la obra de Cristo es lo mismo que el sol a la luna. Una vez sale el sol, mi hermano, la luna ya no se ve. Y así de absurdo es seguir buscando las lunas nuevas cuando el sol ha brillado y es Cristo Jesús. Y tenemos su glorioso evangelio y tenemos su esperanza. Mi hermano, deje de querer usted por medio de sus lunas nuevas, de su práctica, de todo aquello que usted atesora y que cree que lo va a levantar delante de Dios y lo va a salvar. Mi hermano, esa es su vana esperanza en usted mismo. Alce su mirada al sol de justicia, quien trae en sus alas sanidad. Eso significa que usted necesita de esa sanidad del Señor.
Este es un mensaje que lo humilla a usted, mi hermano, es un mensaje que no lo deja a usted en su fuerza bien parado. Pero ¿sabe qué es lo hermoso del Evangelio? Que cuando usted lo cree, usted recibe todos los méritos de Cristo. Usted queda humillado, pero Cristo es exaltado y es exaltado en su vida. Usted empieza a no solo experimentar el hecho posicional de saber que usted es salvo. Mire, cualquier pagano, usted le pregunta ahí en la calle, ¿y usted quiere salvarse del infierno? Claro que sí. Sea transformado. Ah, no, ahí sí ya no. Espérame, ya después me voy a arreglar. ¿Sabe por qué? Porque su corazón no está con el Señor. Porque es una persona que no ha visto al sol de justicia, una persona que no ha verdaderamente creído en el anuncio del Evangelio. Pero cuando Dios obra en el corazón, da un nuevo corazón, pone nuevos afectos, usted empieza a amar estas cosas. Y ya usted no solo está feliz que es salvo, sino que ahora usted se deleita en el día a día en Cristo. Y usted comienza a vivir como el que anda en luz. El que anda en oscuridad, mi hermano, usted se levanta y por bien que se puede del cuarto, si usted se levantó un poquito así groggy, vean esas madrugadas que usted dice, "Ah, me la voy a echar a cálculo", y de pronto usted va a ver que su dedo chiquito del pie va a encontrar, mi hermano, un mueble. Porque usted anda en la oscuridad. Pero cuando la luz ha brillado sobre usted, usted ahora es lo que dice acá. Se levantará el sol de justicia con salud de sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. ¿Quién es el que verdaderamente nos capacita para todas estas cosas? Es el Señor. Usted no puede. Pero si usted va detrás de la luna, si usted quiere seguir en tinieblas, si usted no celebra que todo aquello anunciado, lo que las sombras anunciaron, hoy se ha cumplido en que Cristo está ahora delante de nosotros, lo tenemos acá en la palabra anunciado y está sentado a la diestra de Dios. Si usted no se goza en eso, mi hermano, usted está perdido. Usted está ahorita expuesto a su propia falsa sabiduría. Lucas 24 del 44 al 47. Fíjense qué glorioso esto. Pero el primer día de la semana, aquí usted puede tener una defensa, no me voy a meter en eso del por qué nos reunimos el primer día de la semana, por qué ese es el día del Señor. El primer día de la semana al rayar el alba, mire qué casualidad, la salida del sol, un nuevo día, el fin de una noche de la oscuridad. Las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinadas su rostro a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque siguen viendo hacia atrás cuando la obra ha sido completada. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a los demás. Yo quiero que usted observe esto hermoso que estas mujeres experimentaron y usted también entienda que lo debe de experimentar. Cristo Jesús ha resucitado. Cristo Jesús nos ha dado vida a través de esa resurrección. Y usted ya no puede buscar entre los muertos.
entre los escombros de su muerte, mi hermano, al que vive. El anuncio del evangelio parte de esa obra completa. Que aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, hoy Dios les dio vida. Que en Cristo Jesús hasta el más vil pecador haya perdón, salvación y redención. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que a usted y a mí nos ha dado nueva vida. La obra de Dios. Eso es hermoso. El versículo 44 al 47 dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí. O sea, ¿de qué se trataba esto? Todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, todo lo que Pablo mencionó en los versículos 16 y 17 era lo que estaba escrito ¿de quién? De Jesús. Así dice el 45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Mi hermano, todas estas cosas, simple y sencillamente, todo lo que Pablo acaba de mencionar en este versículo 16, 17, simple y sencillamente, anuncian a Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús no es en quien está puesta su esperanza, sino que usted tiene puesta su esperanza en que usted va a cumplir todos estos preceptos, usted está perdido. Sea sabiduría de cualquier tipo, sea algún tipo de filosofía oriental, sea algún tipo de qué sé yo, de pensamiento moderno que usted crea que es el que lo va a llevar a ser superior a los demás, cualquier tipo de gnosticismo, de agnosticismo, cualquier tipo de idea en la que usted cree que usted puede lograr su propia salvación, su propia exaltación, mi hermano, usted va a fracasar. Es solo Cristo Jesús, la esperanza. Si usted no tiene puesta su esperanza en Cristo Jesús, mi amado, usted está en graves problemas. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses. Ustedes están en Cristo Jesús, que nadie se constituya en juez sobre ustedes, sobre cosas que tan solo servían para anunciar a aquel a quien pertenece el cuerpo, que es de Cristo, el cuerpo que arrojaba las sombras. Por ende, la conclusión lógica que Pablo está dando es abracen el cuerpo, abracen a Cristo. Nunca debemos olvidar esta realidad, mi amado hermano. Y vamos a avanzar en el texto. Fíjense lo que dice, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Fíjense que la supuesta autohumillación es realmente un deleite egoísta y altivo, mi hermano. Cuando usted se autohumilla para ser exaltado en su carne, cuando usted cree que por algún tipo de sacrificio que usted va a hacer, usted va a ser exaltado, usted realmente sabe qué es lo que está haciendo. Usted está desplegando lo engañoso, lo manipulador, lo falso que usted puede hacer con su propia falsa justicia. Fíjese lo que dice Mateo 6,
del 1 al 5. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Dios conoce las intenciones del corazón. Cuando usted intenta manipular con una conducta falsa, fingida, que verdaderamente no nace de la obra de Dios en su vida, usted lo que está haciendo es ser rechazado por Dios. Usted no tendrá recompensa de su Padre en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mi hermano, aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo y está en Cristo, no le importa si la gente se dio cuenta cuán buenos son. Eso es autoexaltación. Y esa era la falsa esperanza en la cual algunos estaban queriendo hacer caer a los colosenses. Obrar de tal manera que fuesen vistos por los hombres y fuesen alabados por los hombres. Mi hermano, si ese es el tipo de activismo que usted tiene aquí en la iglesia, aquí mismo adentro de la iglesia, usted está cayendo en un grave error que atenta contra su alma. Si usted está buscando ser visto por los hombres, por su justicia, por su bondad, si usted siempre quiere caer parado como que gato, mi hermano, entienda de una vez. Usted lo único que aporta a su salvación es el pecado que la hace requerida. Todo lo bueno que usted tiene nace de Cristo y usted fue creado en Cristo Jesús. Dependa de Él. Entonces, cuando nosotros vemos lo que aquí Pablo está diciendo en el versículo 19, entendemos que a esto se está refiriendo de una manera tan clara. Perdón, el 18. Esto es, ¿sabe qué es? Es ser defraudado del premio. Es como que usted, en vez de haber ido a jugar el mundial, usted fue a jugar la Copa Chocovito. Y ahí usted ganó la Copa Chocovito y usted cree que ganó el mundial. Y le dan una copa que debería haber sido de oro y es de chocolate. Exactamente lo mismo. Usted ha sido defraudado de su premio. ¿Por qué? Porque usted quiere ser usted. No, mi hermano. Nadie lo defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo. En la adoración de los ángeles. ¿Y a qué se está refiriendo aquí Pablo con la adoración de los ángeles? Si usted, no me queda tiempo, pero si usted se va al Antiguo Testamento, usted mira a los patriarcas, usted va a ver que constantemente los patriarcas recibían, interactuaban con ángeles. Y algunos creen que eso es glorioso. Los ángeles. Incluso algunas iglesias andan buscando experiencia hoy en día con ángeles. No, realmente no entienden lo que eso significa. Habían quienes querían alardear de experiencias angelicales porque según ellos esto los empataba con los patriarcas. Esto los ponía al lado de Abraham. Esto los ponía al lado de Jacob. Mi hermano, la realidad de las cosas es que los ángeles eran simples mensajeros de Dios, guiando al pueblo de Dios mientras el pueblo era inmaduro e infante. La presencia de ángeles en el Antiguo Testamento es altamente prominente porque había un alto grado de desconocimiento de Dios. No estaba completo esto. Qué glorioso que Dios nos ha dado, que es la completa palabra de Dios que habla del Hijo. Y entonces estas pobres personas, hermanos nuestros en la fe, que saludaban de lejos las promesas, necesitaban que viniesen mensajeros de Dios para guiarles. Por ende,
Esta búsqueda de experiencias angelicales no era otra cosa más que volver de nuevo a las sombras. Mi hermano, si usted hoy en día anda esperando que un ángel le hable, que se le parezca un ángel, Dios, quiero oír tu voz audible. Mi hermano, usted se está aventando a las sombras. Usted está siendo defraudado del premio. Usted está siendo autoengañado. Mi hermano, usted tiene algo más completo y excelente, que es Cristo Jesús y su palabra. Y usted debe de entender que este tipo de experiencia, ese tipo de búsqueda de yo ser más espiritual, de yo tener mejores experiencias que un hermano, de yo tener testimonios más, entre comillas, espirituales que mi hermano, no es más que una falsedad de la carne. Es su orgullo queriendo ser desplegado. No exalta a Cristo, mi hermano. Y usted está tan engañado que está tomando un símbolo bíblico de inmadurez para volverlo a yo soy el espiritual que veo hasta ángeles. Y esto sucedía en Colosas y tristemente 2000 años después podemos confirmar que está sucediendo seguramente en algún lugar de San Salvador el día de hoy. Yo sé que nosotros somos bautistas y somos obviamente declarados cesacionistas, pero tenemos nuestras formas de venir y también mostrar nuestras experiencias angelicales, muchas veces a través de los libros que leemos, de lo mucho que sabemos, de muchas cosas, mi hermano, que no son más que puras sombras y son una defraudación de lo que realmente es el premio. Eso, mi hermano, no lo va a llevar a usted absolutamente nada. Hebreos 11 del 13 al 16. Fíjense lo que dice. Todos estos que veían ángeles, que los visitaban ángeles, que recibían ángeles. Fíjense lo que dice Hebreos. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, y no que habían visto ángeles. ¿Por qué no es desde cerca? Habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, es decir, en ver hacia atrás, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, la que el creyente debe anhelar, mi hermano. Esa anhelaban ellos, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y esa ciudad, mi hermano, no es otra cosa que la nueva Jerusalén, que la esposa del Cordero, que la iglesia del Dios vivo. Es decir, la esperanza de una ciudad, de aquellos que recibían visitaciones de ángeles, fue Cristo, a quien usted y yo hoy tenemos plenamente revelado en luz. Así que así como los colosenses tenían que olvidarse de ángeles, usted también tiene que olvidarse de ángeles y entender que usted está en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que dice Pablo? Basándose en visiones que ha visto, y cualquiera debe decir, gente espiritual anda buscando experiencias espirituales. Miren cómo Pablo cierra esa mentira. Envanecido sin causa por su mente, ¿qué? Carnal. Al revés. Toda esta falsa espiritualidad es carnalidad. El deseo de la carne de arrebatar lo que solamente Dios puede dar en su gracia por la obra del Espíritu. La verdadera espiritualidad más bien es contraria a esto. La verdadera espiritualidad es sabiduría de Dios. La verdadera espiritualidad es poder recibir la verdadera palabra de Dios y vivirla con amor. El amor que promete precisamente que el Señor le va a dar
a sus escogidos cuando viniese el Mesías en el nuevo pacto. Y eso es lo que usted y yo estamos viviendo hoy. Cristo Jesús ya murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios. Ahí intercede por usted. Mi hermano, ¿qué está esperando? Dependa de Cristo con todo su ser. Véngase a esta palabra con toda su alma y su ser. Pero no busque hacerlo yendo tras las sombras. Busque hacerlo dependiendo de Dios, no en sus fuerzas, no en sus obras para gloriarse, entendiendo que usted es salvo por gracia. ¿Sabe cuál es el problema de estas personas que está describiendo aquí, que están defraudando del premio? Que aquí dice, y con esto terminamos, pero no haciéndose a la cabeza, del cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de ¿quién? Es de Dios. ¿Sabe? Si usted está asido a la cabeza, que Pablo ya nos dijo en textos anteriores que es ¿quién? Es Cristo. Si usted está asido a la cabeza, si un cuerpo está completo y tiene cabeza, ese cuerpo se alimenta. Ese cuerpo, a que a algunos les gusta el ejercicio, se puede ejercitar, tiene esperanzas del día de mañana ir al gimnasio y ponerse más cholo. Pero si de pronto hay un muerto ahí, descabezado, ¿puede alimentarse? ¿Puede ejercitarse? ¿Puede tener perspectivas de avanzar y crecer? No. Y eso es exactamente lo que Pablo está queriendo decir. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ya el pastor Jonathan explicó un poco de esto, pero esto de los principios elementales está bien relacionado a la adoración de ángeles, está bien relacionado a muchas de las filosofías que los griegos tenían. Y hoy en día lo vamos a relacionar a todas las formas ingenuas en las que los hombres intentamos resolver el misterio de la vida. Esos son los principios elementales. Es decir, todo aquello que en la niñez de la inmadurez humana creemos que nos puede sustentar. Son principios elementales que aquí Pablo está diciendo que si usted está en Cristo, está muerto a ellos. ¿Por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques. Ese es un principio elemental. Si mi vida que es pecado, pero porque usted tiene una nueva vida, pero porque usted tiene un nuevo corazón, pero porque usted hoy tiene un afecto nuevo, una nueva naturaleza que le ayuda a amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia. Entonces usted va a empezar a ser transformado genuinamente, no por preceptos de hombres, sino por la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y usted va a ser como un becerro de la manada que salta, porque tiene vida. Pero ya no, porque cuando usted llega a la iglesia lo agarran a reglazos con un montón de reglas. No, porque usted tiene una nueva vida. Nosotros acá lo que tenemos que hacer, mi hermano, es presentarle a Cristo a través de esta palabra. Y si usted cree en Él, usted va a tener nueva vida. Y usted va a vivir una nueva vida. Y usted va a verdaderamente experimentar el amor que el pueblo de Dios debe de tener por su Dios. Pero yo no puedo simular en usted. Yo no puedo simular en usted, hacer que usted parezca cristiano en base a preceptos humanos. Primero porque yo me voy a equivocar en lo que a Dios le agrada, porque yo le voy a decir en mi carne lo que yo quiero que usted haga. Pero cuando todos dependemos de Dios, de su palabra y estamos esperanzados en Cristo, el estándar es Él. Y el estándar es su palabra.
Y vamos a poder decir que usted y yo andamos en santidad. ¿Por qué? Porque el Señor en su gracia y misericordia nos salvó, ha hecho su obra en nosotros y hoy nosotros tenemos nueva vida en Cristo. Andamos verdaderamente en el Espíritu, que no significa, oye, usted ya sabe, no significa andar viendo ángeles. Andar en el Espíritu significa andar como Cristo anduvo. Cristo es aquel que anduvo en el Espíritu y no satisfizo los deseos de la carne. Cuando Pablo le está diciendo a los Gálatas que anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, los está llamando a imitar a Cristo. Y si usted se fija, todo mi afán en este sermón ha sido que usted ponga su mirada en Cristo y no en preceptos y enseñanzas de hombres. El versículo 23 cierra diciendo: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Usted puede ir a un montón de enseñanzas que usted las oye y usted queda apantallado, pero que no salvaron a nadie de la condenación eterna, pero que terminaron dejando personas muertas en delito y pecado, que llegaron al fin de sus días y, como dice el predicador en Eclesiastés, dijeron: no tengo en estos días contentamiento. El mayor gozo que usted va a obtener en cualquier filosofía humana va a acabar con su muerte. Y yo no quiero que sea sin esperanza. La muerte de los creyentes es la única muerte que anuncia la obra final de Dios de resucitar a los muertos y hacerlos vivir eternamente en gloria junto a Dios. Si usted cree en Cristo, hasta la muerte es digna de celebrarse en algún sentido. Lo demás es apariencia de sabiduría. Pero fíjese cómo termina diciendo esto. Es una sabiduría en una religión humana, no es la religión pura de Dios. En la humillación de sí mismo, que ya dijimos que es vanidad, que ya dijimos que es falsedad, que haya el rechazo de Dios, y en el trato severo del cuerpo del cual yo hablamos. Pero fíjense cómo termina este texto. Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede combatir la carne con su carne. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5 que andemos en el Espíritu y entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Quiénes son los que andan en el Espíritu, mi hermano? Somos nosotros los que estamos en Cristo. Porque aquellos que estamos en Cristo hemos recibido la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Si usted anda en el Espíritu, usted va a vivir una vida que no va a satisfacer los deseos de la carne. Usted todavía está en este cuerpo terrenal, este cuerpo mortal. Estamos esperando la promesa de la gloria eterna todavía. Yo lo comprendo. Pero ahora usted tiene nueva vida. Y ahora usted no desea las cosas de la carne si usted está en Cristo. Pero si usted no está en Cristo y usted está pretendiendo, según usted, no ser carnal a través de su carne, adivine qué es lo que usted va a cosechar de la carne. Usted va a cosechar de la carne nada más y nada menos que corrupción. Por ende, mi hermano, si algo yo quiero que usted se lleve hoy de la palabra de Dios y lo medite y lo atesore, es lo excelso que es Cristo Jesús, lo esencial que es para su vida la cruz de Cristo, el precio que Él pagó ahí cancelando la deuda en un acto público. Y yo quiero que usted tenga muy en claro que Cristo Jesús
es su única esperanza. No ningún esfuerzo personal o algún tipo de autojusticia o bondad que usted crea que puede traer delante de Dios. Son completamente sin valor contra la carne. Confíe en Jesucristo, mi hermano. Confíe en el Señor. Ponga su fe en Él. Su vida está escondida en Dios por medio de Cristo Jesús, no en otro lugar. Vamos a orar.